en la pantalla, pero voy a tratar de presentar mi exposición, que para efectos de no extenderme, voy a leer un poco. Gracias, Ramiro, por esta invitación. Gracias a todos ustedes, chicos. Buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar presentes el día de hoy. Yo, como bien lo comentaba Ramiro, hice una investigación postdoctoral con una beca CONACYT en la UABC, en el Instituto de Investigaciones Históricas, y ahora la he terminado, la he concluido, y entonces estoy presentando las consideraciones finales sobre ella. Y en ese sentido, les comento que mi tema de investigación fue la prensa, o es la prensa protestante en México, entre los años de 1867 y 1914. Bueno, voy a iniciar ya sin más preámbulos, ¿sí? Inicio diciendo que cuando yo hablo del protestantismo en México, yo me refiero a un fenómeno religioso, un fenómeno heterogéneo, dentro del cual se encuentran constituidas una pluralidad de religiosidades que se desprenden de la reforma luterana protestante y que se caracterizaron prácticamente por tener creencias y prácticas doctrinales diferenciadas entre sí y entre la religión dominante, es decir, entre la religión con la religión católica. De manera más puntual, si lo consideramos ya de manera formal, entonces yo retomo la definición que ofrece Jan Bouverot, quien en su Historia del Protestantismo señala que en 1526 se dio el nombre peyorativo de protestante a los partidarios de la reforma religiosa de Martín Lutero, quienes se opusieron a la tradicional liturgia llevada a cabo dentro del seno de la Iglesia Católico Romana. En México, cada una de estas formas de religiosidad desarrolló una serie de estrategias para diseminar sus formas de creencia y cultura, siendo una de las más importantes, por supuesto, los periódicos, que se constituyeron en el espacio público por medio del cual se dieron a conocer una gran variedad de tópicos de carácter religioso, social, cultural, político, de salud, moral y científico. Al estudiar entonces la historia de la prensa, se deben de tener en cuenta una serie de consideraciones que hicieron posible su desarrollo y que, si bien entendemos que no son las únicas, sí considero que son parte de las más importantes. La primera de ellas es el contexto social en el que vio la luz. La segunda son las coyunturas políticas y religiosas que delinearon su proceder. Y la legislación, como en tercer lugar, es la legislación que permitió o prohibió sus contenidos y su circulación. Bien. De esta manera, durante el periodo que estoy proponiendo de estudio, tenemos por una parte a la llamada prensa independiente, o que ustedes perfectamente la conocen como la prensa de oposición, que fue una prensa heredera de las leyes de reforma, que, si bien no fue una prensa revolucionaria, sí desarrolló un contenido de combate, lo que la llevó a sufrir la represión por parte del Estado en algunas ocasiones, por atreverse a denunciar la violación de los postulados de Tuxtepec, las injusticias sociales y la política de conciliación entre Porfirio Díaz y la Iglesia Católica. Por otra parte, también se fortaleció la llamada prensa mercantilista, noticiosa, informativa, adicta al gobierno y subsidiada por este, que ganó terreno comprometiendo su pluma a cambio de prebendas económicas y materiales. Tenemos también a un tercer tipo de prensa, que fue la prensa revolucionaria ya durante el periodo maderista, que ejerció un periodismo de corte más bien moderno, según algunos autores, algunos historiadores de la prensa, que al tener una libertad sin precedentes se constituyó en la vocera y constructora de una opinión pública, retomando ciertas demandas de los sectores subalternos, como el reparto de tierras, el tan anhelado ejercicio de la democracia. Sin embargo, al caer en una especie de libertinaje periodístico, terminó por debilitar la autoridad del Estado y finalmente se alineó al régimen de Victoriano Huerta. En este contexto de claroscuros para el quehacer periodístico, coexistieron con la prensa nacional y secular
varios tipos de periódicos con carácter religioso. Entre ellos, bueno, tenemos a una prensa espírita, tenemos, por supuesto, a la prensa católica y finalmente, que es el objeto de investigación en mi estudio, a una prensa de carácter protestante. Bien. La prensa religiosa protestante en México surge durante el periodo conocido como República Restaurada, ocupando lo que Pierre Bourdieu ha llamado el campo religioso, es decir, el espacio sociocultural donde los diversos sistemas de creencia, en este caso protestantes, desarrollaron una serie de estrategias, como lo fue la prensa, para competir por el monopolio de los bienes de salvación, con el propósito de distribuirlos entre los interesados en sus servicios y de esta forma contribuir a la racionalización y moralización de las creencias y prácticas religiosas, logrando con ello legitimarse dentro de la sociedad. Estos periódicos o estos primeros periódicos fueron La Estrella de Belén, de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana de la Ciudad de México, que se publicó en 1867, La Antorcha Evangélica, de carácter interdenominacional, que se publicó en Villa de Cos, Zacatecas, en el año de 1869, El Ramo de Olivo, de la Iglesia de los Amigos, que vio la luz en Matamoros en 1872, y el Heraldo de Toluca, de carácter interdenominacional, que se publicó en 1875. Bien, estos 4 periódicos fueron los precursores de una empresa periodística que entre 1867 y 1914 editó casi un centenar de publicaciones distribuidas en 17 estados de la República, subsidiadas todas ellas por las misiones extranjeras presbiterianas, metodistas, de los Amigos, congregacionales y bautistas, y sostenidas también con el apoyo de los congregantes mexicanos. Como pueden ver aquí en el mapa, son algunos de los puntos y de los estados donde se establecieron. En la siguiente gráfica, en el siguiente cuadro, yo agregué los periódicos evangélicos que se editaron entre 1867 y 1914. La lista contiene la cantidad exacta de 87 publicaciones, ya perfectamente bien definidas, ¿sí? En el cuadro, si ustedes pueden ver, yo abordo el inicio del periódico. Yo pongo ahí que es una certeza que nació en este año. El final del mismo, cuando yo no tengo la certeza de que se dejó de editar en este año, yo le pongo un asterisco y agrego que fue o la última mención o la única mención que se dio de él, ¿no? Dependiendo de si fue en el inicio. Doy el nombre del periódico, el lugar en el que se edita, la denominación que lo editó y en algunos casos, por supuesto, cuando se pudo localizar la información, el nombre de la persona que lo fundó y los años de vida que tuvo el periódico. Yo, como ya bien les menciono, la lista contiene 87 publicaciones. Bien. Los contenidos de la prensa protestante fueron temas de tipo cultural, de tipo religioso, anticlerical, por supuesto, de corte científico y educativo, entre otros. Aunque también se incluyeron con mucha insistencia todo tipo de controversias con los periódicos católicos, con los periódicos seculares, también con los periódicos protestantes y con los periódicos nacionalistas. Me refiero a periódicos nacionalistas, a aquellos periódicos que surgieron de los cismas que se dieron dentro del protestantismo misionero, principalmente dentro de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. De esta manera, no solo dejaron constancia de la ocupación del campo religioso y de su cultura religiosa, sino también de su resquebrajamiento interno, mostrando con ello un fenómeno protestante débil, fracturado, un fenómeno cismático y en ocasiones antiprotestante, antimisionero y antiestadounidense. En materia política, su postura fue más bien de tipo liberal moderada. Por esta razón, se le puede ubicar entre la prensa legitimadora de los regímenes políticos de Porfirio Díaz, posteriormente de Francisco I. Madero, toda vez que ante el gobierno de Victoriano Huerta mantuvo una distancia prudente, tomando una posición neutral para no sufrir ningún tipo de represión. Aunque su postura gobiernista impidió que pudiera emitir una crítica objetiva sobre los problemas políticos como las reelecciones, el centralismo político, las injusticias sociales,
sobre las razones que habían provocado el levantamiento maderista o el golpe de Estado de Victoriano Huerta. A cambio, la prensa protestante resultó beneficiada. ¿Por qué? Porque no fue perseguida por las autoridades, quienes al no ver en ella un espacio de oposición y crítica política, desviaron su mirada, permitiéndole desarrollar con toda tranquilidad su quehacer periodístico. Por eso es que vemos esta cantidad de periódicos fundados por ellos. Bien. Los objetivos que yo me propuse desarrollar en la investigación y que de hecho los llevé a cabo fueron realizar el análisis de los periódicos protestantes al indagar sobre su nacimiento, sobre el nacimiento de las empresas periodísticas y sus formas materiales de existencia, analizar el material humano y la labor de difusión, la importancia y los obstáculos del quehacer periodístico, y finalmente llevar a cabo el análisis de los contenidos de acuerdo a 2 temas particulares que posteriormente yo se los comentaré. Respecto del enfoque teórico, para desarrollar estos objetivos me propuse abordarlos a partir de 3 ejes de análisis. En primer lugar, yo consideré las condiciones materiales de existencia, que tienen que ver principalmente con los costos de impresión, los costos de distribución, los precios, los insumos, los tipos y las formas y su publicidad. Para ello retomé la idea de Jacqueline Cobo sobre que los periódicos son una empresa económica, ya que a medida de que se industrializó, cobraron mayor importancia a los factores materiales. En segundo lugar, analicé la historia de las prácticas y apropiación de la lectura, las cuales tienen que ver con la producción y el alcance de las publicaciones. En este sentido, consideré al equipo de edición, la profesionalización del trabajo periodístico, el perfil de los periodistas y sus colaboradores, su profesionalización también, por supuesto, la importancia social que se le dio al periodismo evangélico y sus estrategias de distribución con el propósito de llegar a un mayor número de personas. Finalmente, examiné los contenidos de la prensa a partir de los cuales se pudieron reconstruir ciertos temas que tuvieron que ver con su importancia sociocultural. Bien. Los objetivos planteados los abordé desde una historia social a partir de las categorías de análisis de opinión pública y espacio público que plantea Habermas, quien presenta la opinión pública, no voy a citar, voy a parafrasear, como el recurso de los individuos que en calidad de ciudadanos, de manera libre y sin presiones, tuvieron la oportunidad de reunirse en un espacio público con el propósito de emitir su opinión sobre ciertos temas de interés. Luego entonces Habermas describe al espacio público como el lugar de surgimiento de esta opinión pública, que puede ser, por supuesto, manipulada, puede ser deformada, pero que sin duda requiere de medios precisos de transferencia y de influencia, como lo fueron en este caso los periódicos y las revistas. Trasladando este planteamiento a mi sujeto de estudio, analicé a un grupo de protestantes que manifestaron sus opiniones razonadas sobre ciertos temas de interés social que los beneficiaron o perjudicaron de forma directa. El espacio público donde se moldearon estas opiniones, además de los templos, las escuelas y las tribunas cívicas, fueron, por supuesto, los periódicos, que a decir de Pierre Bourdieu, son las instancias específicamente habilitadas para la producción, reproducción o la difusión de los bienes religiosos y de las opiniones particulares sobre diversos temas. De igual manera, hice un abordaje desde la historia cultural a la manera en la que sugiere Roger Chartier, es decir, yo estudié las representaciones colectivas de producción escrita, en este caso los periódicos evangélicos, analizando los textos a partir de la interpretación que le dan aquellos que escriben, visualizando su aportación a la sociedad mexicana, y para lograrlo decidí considerar a la prensa protestante tanto como mi objeto de estudio como mi fuente de estudio. De esta manera, como mi objeto de estudio, abordé las variaciones en sus formas, como ya lo mencioné, sus imprentas, sus prácticas tipográficas, sus recursos materiales, trazando a la manera en que sugiere Roger Chartier una descripción de forma rigurosa de los dispositivos materiales y formales, en este caso los periódicos, a través de los cuales los textos llegaron a sus lectores. Como fuente de estudio, entonces yo analicé el análisis a partir de sus contenidos para exponer 2 temas que para mí son de primordial importancia. El primer tema fue su postura política
Y el segundo tema son sus problemas internos. Yo, para llevar a cabo la investigación a manera de metodología, hice una búsqueda booleana en la página de la Hemeroteca Nacional Digital de México, de donde yo obtuve la mayoría de la información. Esta información yo la sumé a la información de algunos periódicos que ya había logrado localizar en algunos otros acervos, tanto en la Hemeroteca Mariano de Jesús Torres de la Universidad Michoacana, como en el Archivo Metodista de la Ciudad de México, así también en el Seminario de la Ciudad de México. Completé dicha información con las investigaciones académicas que se han escrito sobre la prensa protestante y sobre la prensa nacional. Yo hice 2 fichas particularmente para recopilar la información. La primera y la más importante, donde yo agrupé todo lo que yo quería mostrar en la investigación, es la que les presento en la gráfica, en el cual yo de manera general abordo el nombre del periódico, dónde está resguardado, el inicio de quiénes fueron los fundadores, el lugar, la denominación, los lemas, el idioma en el que se edita y finalmente la desaparición. También abordo todo lo que tiene o lo que tuvo que ver con los editores, quiénes fueron, sus trayectorias académicas, sus trayectorias periodísticas, los redactores también, o al equipo editorial y los directores de los mismos. También agrupé en este cuadro toda la información acerca de las imprentas, de las tipografías, de sus características físicas de dichas imprentas, de su circulación, la periodicidad de los periódicos, de las publicaciones, las suscripciones, los costos y finalmente que tiene que ver para considerar al periódico como mi fuente de estudio, por supuesto que abordé los temas y las secciones que vienen dentro de los periódicos. Se hicieron 70 fichas de un total de 87 periódicos que, como les decía, ya están perfectamente ubicados. Los demás son 70 porque de los demás no se logró recopilar información. Y el segundo modelo de ficha que yo he pensado para incluirlo como un catálogo dentro de la misma investigación es este segundo modelo, y es un ejemplo de uno de los periódicos, que fue el primer periódico, La Estrella de Belén, donde yo abordo ciertas características y las introduzco en esta ficha. Bueno, yo, si me lo permiten, entonces voy a hablar ya de lleno del contenido ya dentro de mi capitulado. Bien. Yo hice un capitulado, hice 5 capítulos, distribuí la investigación en 5 capítulos. El primer capítulo lo llamé El nacimiento de las empresas periodísticas protestantes, y el cual dividí en 4 apartados, es decir, en el primer apartado hablo del nacimiento de los periódicos protestantes, y los cuales yo organicé en 3 grupos. El primer grupo, en el primer grupo yo abordé a aquellos periódicos que desde su nacimiento fueron editados y dirigidos por mexicanos, aunque apoyados, por supuesto, con recursos humanos, económicos y materiales de las misiones madre. En el segundo grupo abordé aquellos periódicos que fueron enteramente editados o dirigidos por los misioneros extranjeros, aunque todos ellos, por supuesto, también, no hay que olvidar, estuvieron apoyados tanto por mujeres como por hombres mexicanos que se convirtieron al protestantismo. Y en el tercer apartado abordé aquellas publicaciones que nacieron enteramente como parte de un proyecto de iglesias mexicanas que se desprenden, como ya lo mencioné, de las denominaciones misioneras, principalmente de la Iglesia Metodista del Sur, que son periódicos que fueron dirigidos enteramente por mexicanos, pero que también fueron apoyados por misioneros extranjeros pronacionalistas, ¿sí? Entonces, en el segundo apartado, me enfoco en la adquisición de las imprentas y en la adquisición de los insumos, como por ejemplo el papel, si tenía que ser fino, cuché, de color, satinado, etcétera, los tipos con los cuales realizaron el trabajo
y los clichés respecto de donde se realizaron los dibujos. Y respecto de estas imprentas, yo las organicé en dos grupos particularmente. En el primer grupo yo abordo aquellas imprentas seculares, que son las que ofrecen sus servicios a los periódicos protestantes, y en el segundo grupo yo abordo ya propiamente las imprentas particulares, que son propiedad de las misiones, donde editan ya algunos periódicos. Yo trato de rastrearlas, dónde estaban ubicadas, las direcciones, quién las dirigía, qué tipo de imprenta era, de acuerdo a lo que la información, por supuesto, alcanzó a proporcionarme. No de todas se da una información precisa, pero sí hay datos muy, muy importantes. Bien. En el tercer apartado, analizo la forma en la que el material fue presentado para que los consumidores percibieran atractivo el producto y competir con los periódicos católicos particularmente. En este apartado analizo las portadas y las ilustraciones, las formas, los tipos, cómo estaban adornadas, etcétera, los linotipos, que fueron aquellos instrumentos para alinear las letras y las oraciones, y las planchas litográficas utilizadas para realizar los dibujos. También abordo algunas de las características físicas, como por ejemplo las características de las portadas. Estas son algunas de las portadas. La publicidad que se introduce dentro de las publicaciones, el idioma en el que se edita la publicación, el por qué hay publicidad, el por qué se edita en determinados idiomas, y el carácter del periódico, por ejemplo, si era de combate, si era un periódico anticlerical, que prácticamente todos lo fueron, si eran periódicos nacionalistas, si son periódicos de difusión, escolares, o a qué fin servían, etcétera. En el cuarto apartado expongo la periodicidad y los costos. La periodicidad yo menciono que fue variada y constante y dependió de los insumos y de la economía de las congregaciones, mientras que los costos también variaron dependiendo si se comercializaban en la capital o fuera de ella, e incluso en el extranjero. Aunque la tendencia fue la de reducirlos, cuando hubo aumentos, estos fueron casi siempre imperceptibles en comparación, por ejemplo, con los periódicos seculares y católicos. Los periódicos, tanto por ejemplar, los precios de los periódicos protestantes, tanto por ejemplar como de suscripción, casi siempre fueron menores. Aquí en el cuadro que están viendo es la periodicidad de algunas publicaciones que yo logré localizar. Por supuesto, aquellas que no se lograron localizar no se incluyeron, ¿verdad? En el siguiente cuadro, ustedes pueden ver los precios por cada ejemplar de los que se lograron localizar, y en la parte de abajo ustedes pueden comparar. Por supuesto, en la investigación está un poco más detallada la información. Sin embargo, es la comparación entre el precio de un periódico protestante y un periódico secular o un periódico católico, como fue el caso de La Voz de México que ustedes ven aquí, ¿no? En términos generales, el precio fue menor que los periódicos que circulaban en la República. También abordo los precios de suscripción en la República, y es exactamente la misma condición. El precio fue menor que los seculares y los católicos. Bien. En el capítulo 2, que yo titulo el equipo editorial y la labor de difusión, en el primer apartado hablo del equipo editorial a partir de las figuras de los directores, quiénes eran, sus trayectorias, de los directores, de los editores, de los redactores, de los cajistas, del administrador, del traductor y del agente de publicaciones, cargos que fueron ocupados tanto por misioneros como por mexicanos en diferentes épocas. En el segundo apartado, analizo las estrategias que se utilizaron para llegar estos periódicos a un mayor número de individuos de manera más efectiva y para hacerse de suscriptores, las ofertas de suscripción, la comercialización en el extranjero, la labor entre potenciales suscriptores, como por ejemplo los presos en las cárceles. Expongo que al no pasar, por ejemplo, de 2.500 ejemplares, solo hablando del tiraje,
solo pudieron competir entre ellos mismos y no con los periódicos seculares, que entre 1905 y 1914, como ustedes, si ustedes pueden apreciar, se alcanzan a leer por ahí, el Monitor Republicano durante el Porfiriato reportaba una edición de 7,000 ejemplares, que era el menos. El Imparcial en 1907 editaba 125,000 ejemplares, El País editaba en 1910 10,000 ejemplares, el Noticioso Mexicano, que fue el órgano del gobierno de Victoriano Huerta, en 1913 acusaba un canje de 31,600 ejemplares solamente en la edición ordinaria, porque él tenía 2 ediciones, mientras que El Pueblo, que fue el órgano oficial del carrancismo, en 1914 tiraba 10,000 ejemplares diarios. Como podemos ver, no había una competencia en el tiro, no, definitivamente competían solamente entre las mismas publicaciones evangélicas, ¿verdad? No había una competencia real con la prensa secular o con la prensa católica. Bien. Ya en el tercer apartado abordó la forma del financiamiento para solventar los gastos de imprenta y también la compra de los insumos y el pago de los colaboradores, la ayuda económica de las juntas misioneras, la manera de lograr que los suscriptores pagaran en tiempo, porque ese fue un problema muy recurrente durante toda la vida de los periódicos, que los suscriptores no cumplieran con sus compromisos. El plan de sostenimiento propio por el cual los fieles mexicanos determinaron que donarían dinero de manera voluntaria y de forma semanal para hacer frente a los gastos ordinarios de la prensa periodística, además de los gastos propios del culto. Ya en el capítulo tercero, que yo titulo Importancia de la prensa y del periodismo, en este capítulo yo analizo la modernización de la labor periodística, la mejora de los salarios y las condiciones del trabajo de los periodistas. Para hacer frente a esta modernización expongo la asistencia de la prensa evangélica a 3 reuniones que son convocadas por la prensa nacional, también participa la prensa católica. La primera a la que asisten es en 1887, la segunda es en 1888 y la tercera en 1900, que fue la última, en 1901, las cuales fueron convocadas principalmente por Irineo Paz. ¿Cuál fue el propósito de ellas? Bueno, pues tratar que algunos temas referentes al buen nombre, a los intereses de la prensa, para solucionar principalmente las disputas entre periodistas y para hacer frente a la represión y moralizar y dignificar el trabajo del periodista. A partir de estas reuniones se percibe que la prensa protestante trata de organizarse, pero ya de manera particular, entre todos los periódicos evangélicos, y una de estas trata de organizarse en juntas de editores y directores, y una de ellas es la que se da en 1908, en la que se crea la Unión Nacional de Periodistas Evangélicos, cuyos propósitos, por ejemplo, fueron moralizar a la prensa, idear estrategias de difusión, acallar las voces que los acusaban de no saber unirse y de ser la vanguardia, por ejemplo, de una ocupación yanqui, fortalecer su postura a favor de las leyes de reforma, reforzar su anticlericalismo, frenar las disputas entre los periódicos evangélicos, que fueron una constante durante toda su vida, combatir el anonimato, que fue un problema latente dentro de la prensa nacional en general, y combatir la apatía de las mismas congregaciones por el quehacer periodístico dentro de los periódicos protestantes. Algunas consideraciones que rescato, bueno, fueron que las discusiones no sobrepasaron la órbita de los problemas de la prensa protestante, dejando de lado, por ejemplo, la discusión de los problemas que afectaban a la prensa nacional en su conjunto, como las persecuciones a los periodistas, la protección de la libertad de prensa, el decomiso de las imprentas, y los periodistas presos y algunos asesinados. En estas reuniones no se habla de este tipo de problemas que acaecían a la labor periodística a nivel nacional. En el segundo apartado hablo de la importancia sociocultural de la prensa evangélica, de su labor para inculcar en los individuos el civismo, la moralidad, el trabajo, el amor por el trabajo, enseñarles, por ejemplo, lo nocivo de los vicios como el tabaco y el alcoholismo y difundir entre la población el hábito por la lectura.
en una sociedad que, a decir de Milada Bazán, era 80% analfabeta, contribuyendo de esta manera a la civilización de la sociedad mexicana. Ya en el tercer apartado, expongo entonces los intentos de unión que se dan entre los diversos periódicos protestantes, uno de los cuales, y que a mi parecer es el más importante, si bien desde 1881 se habla de formar un solo periódico, se da en 1896, cuando las dos denominaciones metodistas, la metodista episcopal del norte y la metodista sureña, se unen o se tratan de unir para formar un solo periódico, ¿sí? Este periódico recibiría el nombre de Apologista Cristiano y se decidió que se publicaría en el año de 1902. Al final no se logra concretar, sin embargo, las discusiones en torno al asunto prosiguen en 1902, en 1905, en 1908, y principalmente se dan con varios propósitos. El principal de ellos, dentro de los principales, era lograr la centralización administrativa de la prensa para lograr una mayor organización de los contenidos y mejores contenidos, por supuesto, para hacer que ésta tuviera una mayor circulación y, por supuesto, claro, para reducir los costos de la impresión. Recordemos que de estas 87 publicaciones que yo abordo en la investigación, muchas de ellas se publicaban con carácter coyuntural. En algunas ocasiones no duraban más que un año, en algunas otras solo se publicaban y ya no se volvía a saber nada más de ellas. La mayoría de ellas, obviamente, en diversos estados. Entonces, eso era un gasto de recursos innecesario. Entonces, por eso se hace importantísimo que la prensa se una para formar o un solo órgano periodístico entre todas o un solo órgano periodístico por cada denominación, ¿sí? Para centralizar el trabajo. Ya en el capítulo cuarto hablo de los contenidos periodísticos, ya utilizando a la prensa como fuente de estudio, principalmente durante el Porfiriato y la Revolución, hasta el término del régimen de Victoriano Huerta. En el primer apartado analizo los periódicos que se publicaron entre 1867 y 1884, cuáles fueron sus características. Es importante aquí, quiero acotar una situación. Los estudiosos de la prensa protestante abordan a la prensa a partir de dos periodos. El primero de 1876 hasta 1896, en que se publica El Imparcial, en el cual hacen una división considerando que El Imparcial fue el primer periódico con carácter de periódico moderno, por la utilización de tipos modernos, de una prensa moderna, porque también utilizaron a los corresponsales de provincia, es decir, a un periodista ya o a un escritor ya más profesional, ¿sí? Que se enviaba a los estados, y por una serie de características físicas que tuvieron o que repercutieron en que los periódicos se vendieran a muy, muy, muy bajísimo costo, como por ejemplo, a lo mucho 1 centavo por periódico. Sin embargo, yo no puedo o yo no quise utilizar esta división que se hace de la prensa por no tener los elementos necesarios para decir en qué momento la prensa protestante es una prensa moderna, ¿sí? Si bien se hacen muchos esfuerzos para tratar de que esta lo fuera, no alcanza, o al menos hasta 1914, yo no percibo esta prensa moderna. Entonces, yo lo que hice, y esto fue a manera metodológica de trabajo, fue dividir a los periódicos en dos periodos. El primero, que se publica hasta 1884, es decir, de 1867 a 1884, abordar sus características, como fue el uso de un lenguaje más beligerante, es un lenguaje exaltado para denunciar ante las autoridades las violaciones a las leyes en materia de culto público, las agresiones a los protestantes.
Estos fueron periódicos, por ejemplo, muy doctrinales, ya que trataron de afirmar entre los lectores la defensa radical del liberalismo y de las leyes de reforma. En términos materiales, por ejemplo, por ser una prensa joven, no participaron de los adelantos tecnológicos y de las mejoras tipográficas, ya que se advierte cierto descuido en la organización de sus contenidos, puesto que presentaron a sus lectores una serie de secciones poco definidas, sin continuidad, lo cual es algo muy importante dentro de un periódico, en sus números, dando prioridad en lugar a la nota del momento. En segundo lugar, entonces, yo abordo aquella prensa que se publica a partir de 1884, en que Díaz retorna a la presidencia y entonces centraliza y coopta a los periodistas y al abordo hasta 1914. Estos periódicos se alinearon a la política de Porfirio Díaz, convirtiéndose entonces, o se percibe, una prensa gobiernista. Si bien las leyes de reforma siguen siendo defendidas, es una prensa que dejó ya atrás su postura liberal exaltada, dogmática, doctrinaria, politizada, para adoptar más bien una actitud que ya lo comentaba, una actitud liberal de tipo moderado, al diversificar sus contenidos y al incluir una gran variedad de temas, por ejemplo, sociales, culturales, como la educación, la ciencia, los adelantos tecnológicos, sobre temas de salud pública, etcétera. Y ya con mayor experiencia en el campo público, esta prensa se percibe que organiza sus contenidos de acuerdo con los adelantos periodísticos de la época, principalmente alineándose a la prensa estadounidense, introduciendo en sus páginas mejoras tipográficas, adornos en sus títulos, mejoras en el papel. Se aprecia también un esfuerzo constante por modificar y presentar mejor sus secciones y con sus contenidos mejor organizados, los cuales, por ejemplo, ya no variaron en las hojas para que la gente que los leyera supiera de entrada dónde localizar todo lo que quería leer, ¿no? En el segundo apartado, rescato la actitud de la prensa que la actitud de la prensa protestante no correspondía con la realidad que evidenciaba un descontento social y político, puesto que ante las injusticias sociales y ante los problemas políticos tomaron la decisión de no criticar la política del régimen. Hablo particularmente de dos temas, como ya les comentaba. El primero tiene que ver con su postura con respecto de la política reeleccionista, y el segundo sobre la política de conciliación, que se ha querido ver por los estudiosos de la prensa protestante como uno de los argumentos que incitaron a los protestantes a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. Sobre la política de reeleccionista, la apoyaron sin objetar, mostrándose convencidos de que la permanencia en el poder de Porfirio Díaz era absolutamente necesaria, mientras que los individuos adquirían una conciencia democrática que los llevara en algún futuro a ejercer sus derechos cívicos en las urnas. Aunque en las reelecciones de 1914 y 1910 y en algunos otros momentos se percibe una opinión tenue sobre la complacencia hacia la alternancia en el poder, una vez que Porfirio Díaz fue reelegido, las voces desaparecieron. Casi estas voces fueron, por lo tanto, coyunturales. Sobre la política de conciliación, que es el otro tema que yo manejo, los periódicos culparon directamente a la Iglesia Católica por aprovecharse de la mano amiga que ofrecía Porfirio Díaz. Es decir, la crítica no estuvo dirigida en ningún momento al presidente, ¿sí?, sino más bien a la Iglesia Católica y al Partido Católico por querer aprovecharse de la deferencia que Porfirio Díaz les ofrecía, que hay que también decir, también se las ofrecía a los protestantes. La diferencia es que los protestantes utilizaban esta política de conciliación para formar ciudadanos obedientes a las leyes, mientras que la Iglesia Católica formaba personas para que desobedecieran las leyes de reforma, ¿sí? Sin embargo, en ninguna de estas críticas, reitero, estuvo dirigida a Porfirio Díaz, a quien se alinearon hasta que dejó la presidencia. En el tercer apartado, abordo la postura de la prensa protestante sobre el movimiento revolucionario y hasta la culminación del gobierno de Victoriano Huerta. Rescato el rechazo y la poca importancia que dieron al movimiento armado, que en general
esta actitud la conservó la prensa nacional en general. El giro de su discurso en favor del triunfo maderista y su postura gobiernista durante la presidencia de Francisco I. Madero. Sobre el gobierno golpista de Victoriano Huerta, los periódicos guardaron distancia sin opinar sobre su política, tampoco opinaron sobre los asesinatos de los periodistas. Algo muy curioso es que no opinaron o emitieron pocos, no opinaron mucho, o la opinión que dieron fue muy escueta sobre el asesinato de Francisco I. Madero. Tampoco opinaron sobre la represión ejercida en contra de sus opositores políticos, reproduciendo las noticias sobre las promesas de Victoriano Huerta para pacificar al país. En este punto, si bien se percibe a una prensa protestante que dejó de ser una prensa gobiernista, su postura no alcanza para que fueran considerados periódicos de oposición o revolucionarios, como sí lo fue, por ejemplo, el periódico Regeneración, sobre todo porque no emitieron comentarios contrarios a la política de Victoriano Huerta, ante el verdadero temor de ser acallados. Porque recordemos que Victoriano Huerta persiguió al quehacer periodístico, ¿verdad? Entonces, ya finalmente en el capítulo 5, que titulo Las controversias periodísticas y el preludio de la desaparición de la prensa evangélica, abordo en el primer apartado las controversias que hay o que se suscitan entre homónimos, que se dieron principalmente por la práctica de la fórmula del bautismo, por el robo de fieles o de congregaciones enteras, por la fórmula del matrimonio, por difundir ideas inexactas o incluso por cosas tan sencillas como no dar el respectivo crédito por los artículos o utilizar un lenguaje inexacto en ellos. En el segundo apartado hablo de las razones de controversia con la prensa católica y con la prensa secular, debido a cuestiones de tipo, por supuesto, dogmáticas, como la Trinidad, la Eucaristía, el pecado original, el purgatorio, entre otras muchas. Con la prensa secular, analizo las controversias que se suscitan cuando varios periódicos señalaron que el avance del protestantismo en México, por ejemplo, se debía al dinero de los Estados Unidos, y porque estos acusaron a los periódicos protestantes de emitir noticias falsas, de que eran una prensa gobiernista y aduladora, como los criticó duramente el periódico Regeneración y el periódico La Prensa, por mantenerse neutrales justamente ante las injusticias sociales y ante la dictadura principalmente de Porfirio Díaz. En el tercer apartado hablo de las controversias con la prensa nacionalista, que se desprende de estos cismas protestantes, ante la acusación de que los misioneros no tenían la autoridad legítima para dirigir las congregaciones nacionales y, por supuesto, tampoco los periódicos, y por su renuencia de estos periódicos nacionalistas a recibir subvención de las juntas misioneras protestantes para sostener los periódicos. Finalmente, después de 47 años de haberse establecido el primer periódico protestante, el 18 de junio de 1914, el abogado anunciaba el cierre de todos los periódicos evangélicos como consecuencia de las condiciones anómalas. El primero en suspenderse fue el Ramo de Olivo de la Iglesia de los Amigos, que se editaba en Matamoros, al que le siguieron el Bautista de León, el Testigo de Guadalajara, Congregacional, la Fe Cristiana de Río Verde, de filiación presbiteriana reformada, el Evangelista Mexicano de San Luis Potosí, metodista sureño, y el Faro Ilustrado de la Ciudad de México, que era el presbiteriano. El abogado cristiano siguió editándose. Varios de estos periódicos delegaron sus responsabilidades en él. Bien. Y concluyo con algunas consideraciones generales, en las cuales señalo que pese a los esfuerzos por consolidar una amplia y fortalecida red periodística, las denominaciones no pudieron solventar los gastos de imprenta, sobre todo por las condiciones de pobreza de los fieles, quienes no pudieron o no quisieron cooperar con los gastos de las publicaciones y por el incumplimiento del pago de las suscripciones. Aunque se invirtió en imprentas y en insumos modernos, no se logró el objetivo de modernizar a los periódicos de acuerdo con las características que para el periodo se dan a las publicaciones, es decir, grandes tirajes, periódicos de carácter diario, a bajos costos y el uso de corresponsales de provincia.
Aunque se puso gran empeño en la profesionalización de los periodistas y se hicieron grandes esfuerzos por modernizar los contenidos, la apatía que existía por el periodismo dentro de las congregaciones no permitió que se fortaleciera una red de periodistas dedicados a la tarea particular de su quehacer. Los que hubo se dividieron entre las escuelas, entre el ministerio y, por supuesto, con sus trabajos personales, sobre todo porque el trabajo del periodista no redituaba económicamente. A pesar de que las medidas cooperativas en favor de unificar los periódicos y de formar uno solo de carácter interdenominacional, los anhelos no se pudieron concretar debido a las diferencias doctrinales, particularmente, que con el correr del tiempo las llevaron a enfrascarse en una serie de disputas que evidenciaron la debilidad de las denominaciones y, por consiguiente, la debilidad de sus órganos periodísticos. Debido a que fue una prensa gobiernista, no logró tampoco ser una prensa objetiva y crítica del contexto político y de las injusticias sociales. Por lo anterior, fue hasta cierto punto relegada del gremio periodístico nacional, tanto católico como secular, quienes la calificaron de aduladora e imparcial por haberse mantenido callada, sobre todo ante las injusticias sociales que se cometían contra las clases subalternas, como por ejemplo los trabajadores de las fábricas y de las haciendas. Quizá por ello no traspasaron el círculo de sus congregaciones, enfocándose en ser un vehículo de cambio cultural para aquellos que se interesaron en sus contenidos. Finalmente, si bien hacia 1915, durante el gobierno de Carranza, se dieron las condiciones para que los presbiterianos de Yucatán, por ejemplo, publicaran de nueva cuenta su periódico La Luz, presbiteriano, por supuesto, las señales de los tiempos adventista, el sembrador de Orizaba, la paloma correo metodista de Puebla y de Morelia, el católico convertido también de Orizaba y el abogado cristiano metodista episcopal de la Ciudad de México, los intentos de volver a fortalecerse desaparecieron cuando en 1919 se puso en práctica la decisión misionera que se había tomado en 1914 con el Plan de Cincinnati, en el sentido de erigir un periódico interdenominacional que llevó por título El Mundo Cristiano, el cual fue editado por una casa unida de publicaciones. Con eso yo termino mi exposición. Muchas gracias, doctora Leticia Mendoza. No sé si alguien aquí quiere presentar un comentario